سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار لله تعالى. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo, el único, el único que merece ser adorado. Damos gracias a Allah por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el único que merece ser adorado, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a Él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente, y cualquiera que le atribuye un atributo a las creaciones a Allah está fuera del Islam. Yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdu Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn. Él es verídico en todo lo que era transmitido de la revelación. Después de eso, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces, alhamdulillah, le damos gracias a Dios por habernos guiado al Islam, porque el Islam es la más grande bendición que podemos recibir, y con el Islam, la persona que se muere con el Islam en la próxima vida ciertamente va a recibir misericordia. La situación del musulmán en la próxima vida, si él salió de esta vida sin cualquier pecado enorme, es decir, ya se arrepintió de los pecados enormes antes de morirse y se murió, ese musulmán en la próxima vida va a estar sano y salvo y va a experienciar tranquilidad y paz y gozo hasta sin fin, desde la muerte hasta sin fin. Y el musulmán que se murió con pecados enormes sin arrepentirse, de pronto es castigado en la próxima vida por un tiempo y después entra al paraíso, o es perdonado y entra al paraíso sin cualquier castigo. Eso es la virtud del Islam, que el musulmán recibe esa virtud, esa recompensa. Por eso es que el Islam es la mejor bendición. Y también le damos gracias a Dios que nos ha guiado a tener el acceso al aprendizaje correcto con la información verificada a través de las cadenas de narración confirmadas. Porque esa es la única manera
en el cual o con la cual el musulmán puede recibir la información que necesita para llegar al paraíso. Fuera de ese camino o fuera de eh, esa ruta, la persona estaría perdido, porque en realidad no tendría la información confirmada. Vamos a continuar hablando del Maulid, el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, y hemos visto que en estos días los enemigos del Islam, específicamente los wahhabis, se han puesto muy activos en las redes sociales hablando contra el Maulid. Pero nosotros hemos mencionado las evidencias que confirman que no hay nada malo con conmemorar el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y en breve, lo que los wahhabis dicen es que el Maulid es prohibido y que es malo porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo hizo. Y ya hemos confirmado que hay muchas cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca las hizo, pero que son uh, unánimemente aceptadas por los musulmanes. Tal en el Islam, es decir, en cosas que pertenecen a recibir recompensa con actos de adoración o con ciertas prácticas que no existían en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, y también con cosas que pues son de este mundo, como la electricidad y la tecnología. Entonces sabemos que no hay ninguna regla en el Islam que dice que lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo hizo es prohibido. No hay ninguna regla en el Islam que dice eso. En vez, las reglas del Islam y los principios del Islam o los fundamentales del Islam dictan que cualquier cosa que es hecha por el ser humano, si no está en línea con la ley islámica, entonces es malo. Y si está en línea con la ley islámica, entonces es aceptado o es válido. Entonces, así vemos que conmemorar el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam no tiene nada malo, porque lo que los musulmanes hacen es que se juntan con la intención de recitar el Corán, decir palabras de glorificación a Dios, dhikr, hablar de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y dar de comer a la gente por gratis, y todo eso en sí mismo, cada uno de esos actos es algo bueno. Y eso es para nosotros una gran prueba, una gran evidencia, que la conmemoración del Maulid empezó en el séptimo siglo y pasaron 3 siglos después de eso que los musulmanes lo estaban practicando, hasta que vino una persona que se llama Ibn Abdul Wahhab, que es una persona desviada, y fue la primera persona que dijo que el Maulid es prohibido. Entonces, alhamdulillah, que nosotros estamos con la nación islámica en ponernos felices y juntarnos a hacer actos de adoración ya establecidos en el Islam como buenos, con la intención de darle gracias a Dios por enviar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces vamos a empezar con hablar del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam y hablar un poquito de su vida. Entonces,
empezando con el nacimiento del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Es importante saber que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, la noticia de su estatus o la información de su estatus um, ha sido transmitida a todos los profetas, desde el profeta Adán, alayhi salam. ¿Qué significa eso? Significa que el profeta Adán, alayhi salam, cuando él alma entró a su cuerpo y ya cuando estaba vivo y cuando el profeta Adán le pidió a Dios perdón por el pecado de haber comer del árbol. El profeta Adán, él vio que estaba escrito en unas de las columnas del trono, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Entonces, el profeta Adán le pidió a Dios por el estatus y la virtud del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y cuando el profeta Adán alayhi salam fue preguntado cómo él sabía del estatus del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, él dijo que cuando él vio el nombre del profeta sallallahu alayhi wa sallam escrito a la par o pues escrito con el nombre de Dios en el Shahada, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, él sabía, el profeta Adán sabía que ese nombre, Muhammad, no sería ah, puesto a la par o con el nombre de Dios en el Shahada, excepto por el gran estatus que él tiene. Entonces, antes de que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, antes de que él nació y antes de que su cuerpo fue creado, el estatus de él era conocido entre los ángeles y con el profeta Adán, alayhi salam. Y también todos los profetas que recibieron la revelación fueron ordenados a informar a sus naciones que si ellos llegan a vivir a el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ellos deben de creer en él. Y también el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le informó a su nación que ellos deben de creer en todos los profetas que vinieron antes. Entonces el estatus del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entre todas las naciones está confirmado. Y entonces también el profeta Abraham alayhi salam durante un tiempo cuando él estaba reconstruyendo el Kaaba, él le pidió a Dios que hiciera existir entre los hijos de Abraham, alguien que los guíe y que les enseñe la sabiduría y el conocimiento y las virtudes, y pues la creencia correcta y el Islam. Y esa súplica fue aceptada y ese hijo de Abraham que vino a existir a esta tierra era el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Entonces, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, su virtud y su apariencia en esta vida fue algo que siempre fue mencionado, siempre fue, am, todos los profetas conocían el nombre del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Y todos los profetas saben el estatus del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, que él es el mejor de ellos. Y una prueba que tenemos de eso es durante la noche del viaje nocturno y la ascensión, el profeta sallallahu alayhi wasallam, antes de ascenderse a los cielos y más allá, él rezó un rezo en congregación en la mezquita de Jerusalén como imán y todos los profetas rezaron detrás de él. Entonces, muchas instancias en las cuales la virtud y el estatus del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam fueron mencionadas o pues fueron demostradas. Entonces, el nacimiento del profeta sallallahu alayhi wasallam también fue un evento en que algunas cosas extraordinarias ocurrieron. En la noche que nació el profeta sallallahu alayhi wasallam, aparecieron ciertas indicaciones, ciertas señales. Vamos a mencionar algunas de ellas, entre ellas una estrella que apareció en el cielo, que antes no estaba, no aparecía. Y cuando nació el profeta, sallallahu alayhi wasallam, esa estrella apareció. Se llama la estrella de Ahmad. Y también hay un lago que se llama el lago de Sawa, que se secó de un instante a otro, que era un gran lago, pero se secó. Y también el rey de los persas am, tuvo un sueño, que ese sueño causó que él se ponga molesto. Y también esa misma noche que le ocurrió eso, hubo como algo como un terremoto, pero que causó los 14 balcones de el palacio de el rey de los persas, que esos 14 balcones se cayeran. Y el fuego, la llama que los persas estaban adorando por 1000 años, que ellos mantenieron esa llama prendida por 1000 años, se extinguió instantáneamente mientras ellos pues am, trataban de hacer que esa llama quede prendida, pero no fueron capaces y se extinguió. Entonces, ese rey de los persas quería saber cuál es el significado de estas cosas que ocurrieron. Entonces fue y averiguó y le vino una noticia que los 14 balcones representan 14 reyes persas y que cuando esos 14 reyes persas terminen su reino, el reino de los persas va a terminar. Entonces ese rey pensó que desde aquí hasta que terminen el reino de 14 reyes persas va a haber mucho tiempo. Entonces él no se preocupó. Y ese reino terminó
durante la época de nuestro maestro Uthman, cuando el último de ellos falleció. Porque usualmente ellos reinaban por mucho tiempo, cada uno reinaba por mucho tiempo, pero pasó una época en que muchos de ellos, su reino pasó porque se murieron. Y fue uno tras del otro, hasta que durante la época de nuestro maestro Uthman terminó su reino. Entonces, el nacimiento del profeta, sallallahu alaihi wasallam, fue un evento ah, bendecido. Ahora vamos a hablar acerca de la historia de sus padres. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es nacido de un linaje intacto, sin interrumpir. Todas las personas en el linaje del profeta, sallallahu alaihi wasallam, um, fueron productos, resultados de un matrimonio válido. Entonces, ya como saben, si hay dos personas que ellos se casan de acuerdo a su religión o de acuerdo a de la manera que ellos consideran matrimonio, eso es, am, los niños que son resultados de ese matrimonio son considerados legítimos y que sus linajes van a través de el padre. Entonces, cada persona en el linaje del profeta, sallallahu alaihi wasallam, desde su abuelo hasta el profeta Abraham, hasta el profeta Adán, alayhi salam, son de personas que son resultados de matrimonios, es decir, que son hijos legítimos. No ocurrió ninguna fornicación en el linaje del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, todas las personas en su linaje son legítimos o son hijos legítimos. No hubo ninguna interrupción en ese linaje. Entonces, los padres del profeta sallallahu alaihi wasallam, ellos estaban viviendo durante lo que se llama la época de ignorancia. En árabe se dice el jahiliya. Y los padres del profeta, sallallahu alaihi wasallam, ellos no se involucraban en las prácticas de los idólatras en esa sociedad. Entonces, ese concepto es algo que es conocido, que existieron algunos árabes antes de que el profeta sallallahu alaihi wasallam nació y antes de que el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación, que ellos nunca adoraron a los ídolos. Por supuesto no era lo común, pero sí existieron personas que no participaron en la idolatría, que en vez ellos decían que este universo tiene un creador y ese creador no se asemeja a las creaciones, porque el ser humano es capaz de usar su razonamiento para llegar a esa conclusión y para saber que el ser humano es una creación y que ese universo es como el ser humano, es decir, en necesidad de un creador y que ese creador no es como el universo, porque si fuera como el universo, entonces no podría crear. Entonces, en árabe, esas personas que no adoraban a los ídolos, pero porque nunca les llegó el mensaje de un profeta,
nunca tenían el conocimiento de las leyes de cualquier profeta, porque entre el profeta Jesús, alayhi salam, después de que él fue elevado al segundo cielo y después de que los musulmanes que lo seguían se extinguieron, no había ninguna persona sobre la tierra que tenía el mensaje de cualquier profeta. Es decir, no había ninguna persona que era musulmán, porque después del profeta Jesús, alayhi salam, los musulmanes que lo seguían se extinguieron, se murieron o fueron matados o se desviaron, hasta que no permanecía ningún musulmán. Y esa época son como 500 años entre el profeta Jesús, alayhi salam, y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Entonces, durante ese tiempo no había Islam en la tierra, es decir, no habían seres humanos, gentes, personas, comunidades que eran musulmanes. Eran cristianos o judíos o idólatras o ateos. Em, pero sí existían algunas personas que se llamaban muwahid, alguien que cree en la unicidad de Dios, es decir, que Dios es el único creador. Pero por resultado de que el mensaje de el profeta Jesús, alayhi salam, fue corrompido y ya no existía en su forma original, entonces no tenían las leyes. Entonces sí, había algunas personas que no adoraban a ídolos, pero que decían la ilaha illallah. Eso es lo único que sabían, que nadie es Dios excepto el Creador. Pero no sabían más porque no tenían acceso a más información. Entonces, no sabían acerca del ayuno, no sabían acerca de el rezo, solamente sabían que este universo tiene un creador y ese creador no es como nosotros y ese creador es el único creador. Y entre esas personas estaban los padres del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces vamos a primero a hablar de los orígenes de el padre del profeta sallallahu alaihi wasallam que se llamaba Abdullah. El padre de el padre del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, el abuelo del profeta sallallahu alaihi wasallam, eh, que se llamaba Abdul Muttalib, eh, él am, estaba tratando de eh, revivir el pozo de Zamzam, porque ya como saben, el pozo de Zamzam fue iniciado con am, la madre de Ismail, que era la mujer del profeta Abraham, alayhi salam, que era una mujer esclava del profeta Abraham, alayhi salam, y ella fue la primera que abrió ese pozo. Y así fue que los árabes de Mecca se establecieron ahí porque había unos árabes que estaban pasando ah, por ese lugar y ellos vieron que ella tenía esa agua y le pidieron permiso a ella que si ellos pueden, am, que si ellos pueden establecerse en ahí y ella les dijo que sí y así empezaron a vivir ahí. Ya pasó el tiempo y ya pasó el tiempo y pues ese pozo era muy importante para la sociedad de Mecca, pero el pozo se había tapado. Entonces, Abdul Muttalib, que es el padre de Abdullah, quien es el padre de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib tenía la intención o tenía el deseo de revivir ese pozo, es decir, destaparlo y pues hacer
que puedan tener acceso al agua de Zamzam. Entonces, parece que algunos de alguna gente de Quraysh, del tribu de Quraysh que vivían ahí, am, estaban celosos que él estaba haciendo eso y pues no querían que él tuviera esa virtud o que él fuera pues el héroe que destapó el pozo de Zamzam otra vez y que lo revivió. Entonces, lo que hacía Abdul Muttalib es él trabajaba por el día para pues tener progreso en eso y por la noche los envidiosos de Quraysh venían y deshacían el trabajo de él. Es decir, venían y volvían y lo tapaban. Entonces Abdul Muttalib am, estaba pensando que si él tuviera muchos hijos varones, que ellos cuando pues ya sean hombres, am, lo pueden ayudar y pueden defender. Y los envidiosos de Quraysh no serían capaces de molestarlo porque si él tiene, digamos, hijos varones fuertes, entonces pues en la sociedad árabe, si uno tiene, ah, como decimos, soldados que lo ayudan o que lo apoyan, entonces los enemigos de uno ah, no se animan a hacerle daño a uno. Entonces, am, él se casó y tuvo, ah, y pues él hizo, vamos a decir, en esa sociedad los idólatras, ellos sí am, tenían como, por supuesto, eran desviados y las prácticas de los idólatras eran malas. Ah, pero lo que pasó es que el abuelo del profeta sallallahu alaihi wasallam hizo un voto y por supuesto es un voto inválido y no es algo que pues él debe de cumplir con eso, pero después dijo que pues le pidió a Dios diciéndole que si Dios hijos varones, que él va a sacrificar el último. Y así lo que ocurrió es que él se casó con mujeres y tuvo 10 hijos. Y el último de ellos era el padre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Y ese es el que, de acuerdo al voto de que hizo Abdul Muttalib, que él mismo hizo, de acuerdo a ese voto, Abdullah era el que él supuestamente debía sacrificar. Pero su corazón estaba muy apegado a ese último, a ese Abdullah. Um, entonces lo que pasó es que cuando él hizo el voto, él dijo, oh Dios, si me otorgas, por ejemplo, hijos varones, entonces voy a sacrificar uno de ellos a usted. Yani, es decir, lo va a degollar. Entonces, ya que recibió esos hijos varones, entonces Abdul Muttalib, él quería cumplir con ese voto. Entonces, él hizo como ah, como sacar pajillas o sacar pues pitillos cuando uno
pues pone, por ejemplo, digamos, nombres en un contenedor y uno saca uno de esos nombres sin mirar y el nombre que salga, ese es el nombre que él tiene que degollar. Entonces, eso es lo que él hizo y salió el nombre de Abdullah. Y él era, y Abdullah, ese décimo hijo de él, era el que su corazón era más apegado a él. Entonces Abdul Muttalib dijo, ah, se aceptaría o pues, acuérdense que él es ignorante, no es musulmán, era un idólatra. El abuelo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, era un idólatra. Y él dijo, pues, entonces, acepta a este niño o a yo degollar 100 camellos. Después hizo otra vez la rifa y ah, salió a los 100 camellos. Y entonces él degolló a 100 camellos en vez de degollar a su décimo hijo, Abdullah. Y así fue que Abdullah fue salvado y protegido de ser degollado. Y entonces esa es la historia del padre del profeta sallallahu alaihi wasallam, que el abuelo del profeta Abdul Muttalib quería tener hijos y le dijo a Dios y le pidió a Dios, si me otorga hijos, entonces yo degollo uno de ellos como sacrificio. Y ya cuando era tiempo de escoger, él hizo una rifa y le salió a Abdullah, que era su décimo hijo y que él era el más apegado a su corazón y entonces no quería degollarlo. Y entonces, en vez de degollarlo, dijo, sería aceptado él o 100 camellos y hizo otra rifa y le salió a los camellos y entonces él degolló a los camellos en vez de el padre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, ah, Abdullah. Ahora, para la madre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, ella se llamaba Amina, la hija de Wahb, y ah, ella se casó con Abdullah. Entonces lo que ocurrió es que Abdul Muttalib, el padre de Abdullah, también se casó pues en la misma junta, en la misma reunión que su hijo. Entonces ambos fueron para pedirle la mano ah, a una mujer y pues fue aceptado de ellos y se casaron los dos en pues, la misma reunión. Entonces está narrado que cuando Abdul Muttalib y su hijo Abdullah, cuando estaban en camino a casarse, um, había una mujer que vio a Abdullah, que vio que tenía como una luz en su frente. Y entonces ella lo llamó, o pues ella le ofreció matrimonio, que se casara con ella. Y entonces ella le dijo, ¿te casarías conmigo, oh hijo de Abdul Muttalib? Y él dijo no. Y él siguió y se casó con Amina, la madre del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Cuando cuando estaba regresando, pasó por ese mismo camino y esa misma mujer estaba ahí y entonces él le dijo a ella, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dijo no. Cuando pasaste por este camino la primera vez, había una luz en tu frente y um, pues yo quería esa luz para mí. Y ahora esa luz
ha sido llevada por Amina, la hija de Wahab. Mashallah. Entonces, Amina, la madre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, se embarazó y ella dijo que ella no sintió que se embarazó y no sintió, ah, no sintió ninguna, es como una cierta, un cierto peso que la mujer siente cuando se embaraza, pero ella no sintió nada de eso. Las mujeres, cuando se embarazan, ah, ellas sienten algo en su cuerpo, hasta en el principio. Sienten algo y entonces así es cuando pues empiezan a pensar que están embarazadas. Pero la madre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, ella no sintió que se embarazó. Ninguna de las indicaciones físicas de embarazo le ocurrieron a ella. Ah, excepto que ella se dio cuenta que no le vino el periodo, entonces que le paró de venir el periodo. Y entonces eso es lo único que ella experienció entre lo que las mujeres normalmente experiencian cuando se embarazan. Ella no experienció, por ejemplo, el mareo o el vómito o la náusea que las mujeres experiencian cuando se embarazan. No sintió nada de eso. Se sentía normal, excepto que no le paró de venir el periodo. Entonces, ella decía que durante un tiempo en que ella estaba entre dormir y entre estar despierta, estaba en un estado en que no estaba dormida, pero tampoco, pues no estaba dormida, pero sentía como si se estaba durmiendo. Entonces, en ese estado, ah, ella sintió como si le vino alguien, vino una persona a ella, o pues algo vino a ella, y le dijo a ella, ¿has sentido que te has embarazado? Y es como si ella estuviera diciendo, no sé. Entonces el que le vino a ella le dijo, ciertamente te has embarazado con el mejor de esta nación y el profeta de esta nación. Y eso fue en un lunes. Después ella dijo, entre lo que ya me dio la certidumbre ah, que yo estuve embarazada, o pues después de eso ella la certidumbre. Entonces cuando le ocurrió eso y vino pues algo para decirle que ella está embarazada, entonces en ese momento, o después de eso, ella tuvo la certidumbre que estaba embarazada. Y se quedó así hasta que se acercó al tiempo de dar a luz. Entonces el mismo que le vino la primera vez, le vino otra vez y le dijo a ella, di أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد, lo que significa, le pido a Dios que el que es el Wahid, el que es el único creador, y que el que es As-Samad, que todo lo necesita él y él no necesita nada, le pido a Dios, al Wahid As-Samad, que proteja a ese bebé de la maldad de todo envidioso.
Y después el padre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, él se murió mientras el profeta, sallallahu alaihi wasallam, todavía estaba dentro de la vientre de su madre. Y lo que ocurrió con el padre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, es que él salió a las tierras de Asham y fue a Gaza con con un grupo de ah, con un grupo de mercanteros de Quraysh que pues tenían mercancía para vender allá en esas tierras. Entonces terminaron sus negocios y estaban en regreso a Mecca y pasaron por la ciudad de Al-Medina y Abdullah, el padre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, estaba muy enfermo y entonces él dijo, yo me quedo con mis primos hasta que me sienta mejor y se quedó con ellos un mes enfermo y sus acompañantes siguieron su viaje hacia Mecca. Y cuando ellos llegaron, el padre de Abdullah, Abdul Muttalib, preguntó acerca de él y les dijo, y esos, los acompañantes de Abdullah le dijeron a Abdul Muttalib que lo dejamos con sus primos y él estaba enfermo. Entonces Abdul Muttalib mandó el más grande o el más, sí, el más viejo de sus hijos o el más grande de sus hijos para buscarlo y lo encontró y estaba ya difunto y enterrado. Entonces los primos de Abdullah le dijeron pues, al hermano de Abdullah que él estaba enfermo y ellos se quedaron con él hasta que se murió y fue enterrado. Entonces, ese hermano de Abdullah regresó a su padre y le dijo la noticia de lo que él encontró. Y entonces Abdul Muttalib y sus hermanos y sus hermanas ah, pues se sintieron muy tristes. Am, y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, todavía estaba en el vientre de su madre. Y el padre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, cuando se murió, tenía 25 años. Entonces, después de eso, la, la madre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, dio a luz al profeta, sallallahu alaihi wasallam, a los 9 meses. Um, y ya como dijimos, cuando el profeta, sallallahu alaihi wasallam, nació, aparecieron ciertas cosas extraordinarias, o pues apareció una estrella que se llama la estrella de Ahmed. Um, el, el lago de Sawa se secó. um, y también cuando la madre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, dio a luz, salió por el profeta, sallallahu alaihi wasallam, una luz. Y esa luz iluminó los castillos de Hashem. O pues en la narración dice, salió una luz que iluminó lo que está entre el este y el oeste. Y cuando el profeta, sallallahu alaihi wasallam, salió, salió con sus manos apoyándose en la tierra y agarrando una, un puño de tierra y
elevando o alzando su cabeza hacia el cielo. Ah, y la, el nacimiento del profeta, sallallahu alaihi wasallam, fue fácil para la madre de él. Um, Ella no sintió ningún dolor de labor, no sintió ningún dolor que sienten las mujeres cuando dan a luz. Um, Todo fue hecho fácil para ella durante su embarazo. Cuando ella se acercaba a un pozo, el agua de ese pozo subía para que ella pudiera tomar de esa agua y otras cosas también. Pues el embarazo de ella fue súper fácil y no tuvo ninguna dificultad. Um, el nacimiento del profeta, sallallahu alaihi wasallam, fue un lunes, el 12 de Rabiul al-Awwal, en el año del elefante, en un lugar que es muy bien conocido hasta hoy, que se llama Suqul Layl. Todavía es conocido y el lugar es conocido. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam nació, eh, el abuelo de él, Abdul Muttalib, degolló a un cordero en el séptimo día de su nacimiento y lo nombró Muhammad. Y entonces cuando el abuelo de Abdul Muttalib, cuando el abuelo del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, cuando fue cuestionado por qué él escogió ese nombre y no tiene nadie en su linaje que tenga ese hombre, él dijo que él quiere que él sea alabado en el cielo y la tierra. Ah, y no hay ninguna persona antes del profeta sallallahu alaihi wasallam que tenía ambos nombres, Ahmad y Muhammad. Y habían algunas personas, pocas personas, que tenían el nombre Muhammad antes del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero ninguna de esas personas reclamaron ser profetas. Y inshallah terminamos ahí eso. Lo que hemos mencionado es lo que está confirmado en las narraciones del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. En la próxima clase, inshallah, vamos a hablar acerca de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam después de su nacimiento, y mientras él, desde que era bebé hasta que creció, hasta que era niño, y después de eso, hasta que, pues también hablamos de su, su vida antes de recibir la revelación y después de recibir la revelación. Um, a ver, cualquier pregunta sobre eso.
طيب نهلل لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم. السلام عليكم.